Génesis capítulo 19 en su verso 15 en adelante vamos a leer la palabra del Señor en aquel nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Y dice la palabra de la siguiente manera: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Hemos leído Génesis capítulo 19, verso 15 en adelante. Y en el verso 17 hay una frase clave, una frase que me llama mucho la atención. Y es esa frase que dice: escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Hoy en esta noche yo quisiera que meditemos en esa frase: escapa por tu vida. La iglesia tiene que entender algo muy precioso, muy maravilloso, y es que el anhelo de Dios es que nosotros escapemos de la maldad, que nosotros escapemos del pecado. Esa palabra escapar tiene un significado muy profundo y un significado muy especial, porque la palabra escapar significa salir corriendo, salir huyendo de un lugar o de una situación que me está causando peligro y me está privando de mi libertad. Cuando yo escapo de un lugar, cuando yo escapo de una situación, es porque yo he entendido que esa situación, que ese lugar me está causando dolor, me está causando aflicción y me está causando peligro. Y es por eso que de ahí proviene la palabra escapar. Uno huye de ahí porque ha captado a entender el peligro, ha captado a entender la maldad, lo agobiante que es esa situación, que es esa manera de vivir. Y es lo que Cristo quiere, amados hermanos, que nosotros escapemos de la maldad, que no simplemente salgamos del pecado, que no simplemente salgamos de la maldad. Cristo anhela que escapemos del pecado, que escapemos de la maldad, que entendamos que en el pecado no hay nada bueno, que en el pecado no hay nada fructífero, en el pecado no hay nada que beneficia. El enemigo habla con mentira y tuerce la mente del ser humano, diciéndole al ser humano que en el pecado lo tiene todo. Pero el diablo, conforme a la palabra del Señor, es padre de mentira. En el pecado no hay nada bueno para el ser humano. En el pecado hay muerte, en el pecado hay fracaso, pero en Cristo hay vida, y hay vida en abundancia. Por eso la palabra del Señor dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y Jesús dice: he aquí, yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Cristo tiene buena intención para ti. Cristo tiene llamado para ti. Cristo tiene propósito, vida, buenas intenciones, anhelos profundos para ti. La iglesia tiene que escapar del pecado, huir del pecado, salir corriendo del pecado. Le pongo un ejemplo para que usted me entienda. Muchas de las veces hay personas que batallan con vicios. Hay personas que batallan con el vicio del alcohol, con el vicio de la drogadicción. Y estas personas a veces intentan dejar de usar aquello por complacer a algún familiar,
por querer complacer a un ser querido, porque aquel ser querido le dice a la persona: ya deja de fumar aquello, ya deja de inhalar aquello, ya deja de intoxicarte con el alcohol. Y aquella persona, por querer quedar bien con aquel ser querido, deja un tiempo de usar aquel narcótico, aquella bebida alcohólica. Pero tarde o temprano aquella persona regresa a su estado de vivir, porque aunque salió temporalmente de aquello, aún el deseo estaba plasmado en el corazón. Amados hermanos, yo hace mucho tiempo yo estuve trabajando un poco en un centro de rehabilitación, y ahí en ese centro de rehabilitación fue mi inicio en el ministerio. Ahí Dios empezó a usarme para predicar, ahí empecé a compartir la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que noté? Que aunque habían cientos de personas en un centro de rehabilitación, no todos eran rehabilitados, no todos salían de aquel vicio, no todos salían de esa condición de vivir. Los únicos que salían de aquella condición de vivir eran los que tenían determinación de cambiar y los que aceptaban a Cristo en su corazón. Ellos eran los que salían de esa situación, eran los que salían de aquel peligro. Muchas de las veces, amados hermanos, nos conformamos con simplemente salir, pero no con escapar. Dios anhela que escapemos del pecado, que escapemos de las influencias de maldad, porque día tras día el enemigo anda detrás de la iglesia. Dice la palabra del Señor que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Usted no lo mira, pero el enemigo lo mira a usted. Ya. Usted no ve al enemigo, pero el enemigo lo mira a usted. Y cuando el enemigo mira un descuido, es cuando aprovecha y empieza a usar artimañas, empieza a ir en contra de usted. El enemigo está buscando una puerta abierta, una ventana abierta para derrumbarte, para quitarte tu identidad, para quitarte tu propósito. Pero cuando la iglesia entiende que solamente en Cristo hay libertad, que solamente en Cristo hay gozo, que solamente en Cristo hay paz, la iglesia no se vende al enemigo por ninguna oferta barata, porque la iglesia ha entendido el valor que hay en la salvación. ¿Ha entendido usted el valor de la salvación? Muchas de las veces no entendemos el valor de la salvación, y es por eso que fácilmente somos tentados por el enemigo y terminamos cayendo en sus ofertas baratas, porque no hemos valorado la salvación de Dios. ¿Qué costó la salvación de Dios? ¿Qué fue el precio que pagó Dios por la salvación? Tuvo que derramar sangre en la cruz del Calvario, un oprobio tremendo, algo que ningún hombre en este mundo entero ha pasado y nunca pasará. Un terror terrible, amados hermanos. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, pero no solamente murió, sino que al tercer día resucitó, y resucitó con poder, y resucitó con gloria, y ahora hay gracia para todos aquellos que creen en Él. Entonces aquí miramos esta frase importante: escapa por tu vida. Un poco de contexto aquí en Génesis capítulo 19 es que miramos la muy conocida historia de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y cómo Lot y su familia, por gracia, por misericordia, alcanzan a salir de Sodoma y de Gomorra. Pero quisiera que entendamos un poquito más en plenitud lo que era Sodoma, lo que era Gomorra, lo que representa Sodoma, lo que representa Gomorra. Tenemos que entender, amados hermanos, que Sodoma y Gomorra eran dos ciudades donde la maldad había subido de una manera terriblemente.
La palabra del Señor aún mismo dice que habían pueblos clamándole al Señor para que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Así de grande era la abominación, así de grande era la maldad, así de grande era el terror. No había temor de Dios en Sodoma y Gomorra. No había respeto a Dios, no había reverencia a Dios en Sodoma y en Gomorra, sino que en Sodoma y en Gomorra estaba plagado de una influencia diabólica, una influencia de homosexualidad tan perversa y tan terrible. Sodoma y Gomorra prácticamente eran lugares donde reinaba el trono de Satanás. Sodoma y Gomorra eran ciudades donde no respetaban a Dios, no honraban a Dios, donde no habían buenos morales, donde no había ética, donde no habían buenos principios de la palabra de Dios. Y tenemos que entender, amados hermanos, que siempre que hay lugares donde la maldad ha subido de tan extremidad, es porque hay potestades infernales, hay potestades del mismo infierno gobernando aquellas ciudades, manipulando aquellas ciudades, influyendo aquellas ciudades para que los habitantes de aquellas ciudades obren de esa manera, obren con maldad, obren con una vida pecaminosa, para que los seres de esa ciudad obren de maneras que desagradan a Dios. Son influencias de maldad, son influencias demoníacas que poseen al hombre y lo manipulan para que el hombre camine de la manera opuesta de la voluntad de Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que el alcohólico no nace alcohólico, es un demonio, es una influencia que seduce a aquel hombre, a aquella mujer, para que vaya y se meta a ese vicio. Tenemos que entender que la mujer que vende su cuerpo no nace de esa forma, es el espíritu de maldad, es un espíritu de esa forma, seduciendo a aquella mujer a vender su cuerpo en las calles. Tenemos que entender, amados hermanos, por mucho que la sociedad lo quiera decir de esta manera, pero yo creo con todo mi corazón que el homosexual no nace homosexual, sino que el homosexual nace como Dios lo ha establecido. Pero viene una influencia diabólica, viene una misma influencia del mismo infierno, seduciendo a aquel niño, seduciendo a aquella niña. Y digo niño y niña porque hoy en esta sociedad hemos llegado a ese terrible estado donde aún los niños están enamorándose de niños, las niñas están enamorándose de niñas. Ya no hay morales buenos, amados hermanos. El respeto se ha perdido porque influencias del mismo infierno están gobernando nuestra sociedad en este tiempo. La iglesia tiene que abrir los ojos, la iglesia tiene que pedir discernimiento espiritual, porque algo malo está reinando hoy nuestro siglo. Hoy yo vengo a hablar con todo mi corazón y con el respaldo del Señor, que en este lugar se tienen que levantar padres y madres que siempre estén velando por sus hijos, instruyendo a sus hijos y corrigiendo a sus hijos. Hoy vengo a hablarle a un padre en este día que ya no le esté cumpliendo los caprichos a sus hijos, porque hay influencias satánicas buscando cómo robarte a tu hijo, cómo robarte a tu hija. Es necesario que en este tiempo se levanten padres de autoridad, madres de autoridad, que no resignen que sus hijos sean potestad y pertenencia del enemigo. Se tienen que levantar padres con la mentalidad de Cristo y rescatar a sus hijos de las manos del mismo infierno. Este mundo está siendo gobernado por influencias del mismo infierno. Este mundo está siendo gobernado por la misma influencia de Sodoma y de Gomorra.
Y aún peor podría decir, ciudades como Los Ángeles, ciudades como Las Vegas, donde la prostitución es legal. Los Ángeles, la marihuana es legal. ¿A qué extremo hemos llegado, amados hermanos? Es Sodoma gobernando nuestros tiempos. Tanta homosexualidad en lo que es San Francisco, en lo que es Portland, Oregon, en lo que es Seattle, Washington, amados hermanos. No lo digo por decirlo, lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Cuando el Señor me ha permitido viajar a distintos lugares, los morales están perdiendo, el honor se está perdiendo. Ya no hay fundamentos buenos en esta sociedad, porque la influencia de Sodoma está reinando en esta sociedad. Pero es menester que la iglesia escape de esa influencia. Es menester, amados hermanos, que la iglesia se levante como luz en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Es menester predicar la cruz de Cristo, porque solamente la sangre de Cristo tiene potencia, tiene poder para libertar a alguien que está cautivo por esta influencia de Sodoma. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para cambiar a la prostituta. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para libertar al drogadicto, para libertar al alcohólico. Solamente la sangre de Cristo, amados hermanos, tiene potencia para restaurar y cambiar al ser humano. Usted está aquí no por mérito propio, usted está aquí porque la sangre de Cristo hizo una obra milagrosa en su vida. Y es por eso que le cantamos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso alabamos a Cristo con todo nuestro corazón. Por eso es que decimos: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene potencia, amado hermano. Por eso es que dijo el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 8: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este mundo busca su libertad con sus propios preceptos, busca su libertad de su propia manera, pero Jesús mismo lo dejó establecido en la Biblia: seréis verdaderamente libres cuando conozcas a la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesucristo mismo, amados hermanos. Por eso dice el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero quiere saber algo más interesante. A mí me llama mucho la atención el significado de la palabra Sodoma, porque la palabra Sodoma deriva de la palabra árabe Sadama, que significa lo siguiente: angustia y tristeza. Si está conmigo en esta noche, ¿qué representa Sodoma? Angustia y tristeza. Sodoma en el árabe es Sadama, que significa angustia y tristeza. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando esa influencia empieza a gobernar la vida de un ser humano, lo único que esa influencia hace es provocar tristeza y angustia. En los ojos de aquel ser humano se sentirá que lo tiene todo, porque el enemigo es lo que hace, es el enganche del enemigo. Te ofrezco lo que tú quieras: placer, riqueza, gozo, dinero. Tú dime y yo te lo daré. Qué oferta tan tremenda, ¿verdad? Imagínese que alguien venga delante de usted y le diga esa oferta: tú dime lo que tú quieras y yo te lo daré. Ese es el enganche del enemigo. Dime lo que quieras y yo te lo daré.
Y es por eso que este mundo está como está. Este mundo está perdido en deleite terrenal y en pecado. Pero este mundo está cegado espiritualmente. Y aunque este mundo está inundado en los placeres de este mundo, no capta la realidad que entre más se mete al pecado, más el enemigo está cautivando su alma, más el enemigo está angustiando su alma, más el enemigo está entristeciendo su alma, porque es lo que hace la influencia de Sodoma. El ser humano se goza en la perversión, el ser humano se goza en el deleite terrenal y vive sin morales, vive sin principios, vive en un libertinaje, pero internamente, espiritualmente, aquel ser humano está siendo cautivado a la angustia, cautivado a la tristeza. Y es por eso que muchas de las veces cuando prendemos la televisión, miramos cuántos suicidios han habido: suicidios de jóvenes, suicidios de niños, suicidios de hombre con dinero. ¿Por qué? Porque están siendo seducidos por un espíritu de angustia y tristeza. Y cuando el espíritu de angustia y de tristeza te agobia, te oprime y te cautiva, no hay nada en este mundo que te podrá dar la felicidad. No hay nada en este mundo que te podrá dar el gozo, porque aquella angustia y aquella tristeza es pungente, es determinado. Aquella angustia y aquella tristeza te cautiva terriblemente. Y es por eso que miramos la triste realidad de tanta gente muriéndose tan joven, porque se siente que no tiene identidad, se siente que no tiene propósito, se siente que no tiene llamado. No hay felicidad para él en este mundo. Lo he probado todo, he probado cocaína, he probado alcohol, me he ido con mujer tras mujer tras mujer y nada me satisface. ¿Por qué? Porque el problema no está en el exterior, el problema está en el interior. Y así estaba la mujer samaritana. La mujer samaritana probó con uno, probó con dos, tres, cuatro, cinco, y esta mujer vivía sedienta, porque el problema no era lo externo, el problema era que internamente esta mujer estaba vacía. Internamente esta mujer estaba angustiada, internamente esta mujer estaba triste. Pero un día Jesús le dijo a esta mujer: yo tengo una agua especial, y si tú tomas de esa agua, dentro de ti van a fluir un río de agua viva que salta para vida eterna. Esa agua es Jesús de Nazaret, amado hermano. Hoy vengo a decirle a alguien: has buscado en X manera y has buscado de X forma, pero Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta para esta generación cautiva a Sodoma. Es lo que está reinando en estos tiempos: Sodoma, angustia, tristeza. Y todo lo que este mundo ofrece es morfina. La morfina no sana. La morfina no cura. La morfina solamente adormece, calma, tranquiliza el dolor por ciertas horas. La morfina no es la medicina adecuada que este mundo necesita. La sangre de Cristo es la medicina perfecta, la sanidad perfecta, la cura perfecta. Ahora mi pregunta es en esta noche: ¿cómo es que este hombre Lot, sobrino de Abraham, llegó a habitar, a vivir en un lugar tan abominable, tan terrible, en un lugar sin morales, sin principios, en un lugar lleno de abominación? ¿Cómo es que este hombre Lot, sobrino de Abraham, llegó a morar, a vivir y a estar en este tipo de lugar? Acompáñeme a Génesis capítulo 13, verso 7 en adelante.
Génesis 13, verso 7 en adelante dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y oiga lo que dice: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Qué tremendo, ¿verdad? Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí miramos que la palabra del Señor nos muestra que Abraham y Lot empiezan a dialogar. Empezó a haber conflicto entre los pastores, el ganado de Lot y el ganado de Abraham. Y Abraham le dice a Lot: ¿sabes qué? Para no seguir de esta forma, para evitar más conflicto, para evitar más altercado, para evitar argumentos, problemas, detalles, yo te pido lo siguiente: que te apartes de mí, que tú tomes tu camino y yo tomaré también mi camino. Si tú escoges ir a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú escoges ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Amados hermanos, aquí miramos que Abraham le dice a Lot: vamos a apartarnos, pero escoge, Lot, ¿dónde es que tú quieres ir? ¿Quieres ir para la derecha o la izquierda? Abraham le estaba dando a Lot el privilegio de escoger qué camino él quería tomar. Y eso simboliza, tipifica el albedrío libre que Dios le da a cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Sabía que usted tiene albedrío libre? Déjeme aclarar algo en esta noche. Nadie está aquí por obligación. Quizás solamente los niños, porque los papás los tienen que traer. Amen. Pero nadie está aquí por obligación. Usted decidió venir a este lugar. Dios no lo obligó a venir a este lugar. Salió de su corazón venir a este lugar, a buscar al Señor, a recibir palabra de Dios, a exaltar a Dios, a glorificar a Dios. De usted nació, de usted salió, porque Dios nos da a cada uno de nosotros albedrío libre. Él no obliga a nadie, no fuerza a nadie. Él es caballeroso y Él le da la opción, el derecho, la potestad, la autoridad al ser humano. ¿Quieres caminar conmigo, hijo? ¿Quieres caminar conmigo, hija? Gloria a Dios, ven conmigo y te voy a enseñar lo que es verdaderamente el gozo, la paz, delicia. Pero ¿quieres caminar del otro lado? Respeto tu decisión, pero ahí verás las consecuencias que vas a enfrentar por tomar ese camino. Todos tenemos albedrío libre, y eso es lo que Abraham le decía a Lot: tú escoge qué camino tú quieres tomar. ¿Quieres irte hacia Sodoma o quieres irte hacia el otro lado? ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Abrió sus ojos y empezó a ver el terreno. Y dice la palabra del Señor que
hubo un lado que le llamó la atención a Lot, y era el rumbo que iba hacia Sodoma. Porque vio que todo estaba bonito por allá. Habían pastos verdes, había campo libre. De seguro Lot dijo: mi ganado aquí está bien, aquí nos vamos a regocijar, aquí se van a alimentar bien, aquí no va a haber problema. Me gusta este rumbo. Este rumbo aparenta una pintura bonita, una pintura hermosa. Si tomo este rumbo, ahí me va a ir bien. Lot sabía que aquello dirigía hacia Sodoma. Pero ¿qué fue el problema de Lot? Que Lot se dejó dirigir por lo que sus ojos vieron y por la conveniencia propia. Lot no vio a Sodoma, vio el beneficio de aquel terreno. Pero dice la palabra del Señor que poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas, su campamento fue llegando poco a poco hasta llegar a Sodoma. Y es que tenemos que entender lo siguiente, iglesia, que la influencia de Sodoma no respeta. Tú le das cabida, tú le das lugar, y poco a poco aquella influencia te va a ir llamando, te va a ir jalando, te va a ir atrayendo. Amados hermanos, el enemigo seduce, el enemigo te habla con falsedad, el enemigo te pinta una pintura bonita, así como se la pintó a Lot. Lot ahí no usó discernimiento de parte de Dios. Lot se dejó llevar por la mirada terrenal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, hasta que terminó siendo habitante de esa ciudad terrible llamada Sodoma. La influencia de Sodoma te seduce, te llama, te influye. Por eso, amado hermano, hermana que estás en este lugar, es menester que no juguemos con el pecado, que ni le demos cabida al pecado, que no le dejemos una puerta al pecado. Porque tarde o temprano dejar esa puerta abierta al pecado te va a ir seduciendo, te va a ir atrapando, te va a ir llamando hasta que seas esclavo de aquel pecado. La iglesia tiene que estar sobria y tiene que estar alerta, como dice la palabra del Señor. Amada iglesia que estás en este lugar, tenemos que tener precaución y cuidado. Sí, amados hermanos, porque el enemigo no respeta. El enemigo no respeta. Él no va a venir contigo con respeto. Tú le cedes tus derechos y él va a hacer lo que él quiera contigo. Te va a robar tu paz, te va a robar tu gozo, te va a robar tu alegría, te va a robar tu identidad, amados hermanos. Te va a exprimir. Es el deseo, es el plan del enemigo. Pero hoy vengo a decirle a alguien en este día que Cristo tiene propósito, Cristo tiene planes, Cristo tiene vida. El Señor no habla, no llama como el enemigo habla o llama. Cuando el Señor le habla al ser humano, le habla con amor, le habla con ternura y le dice: yo tengo algo especial para ti, yo tengo un tesoro para ti, yo tengo promesas para ti. No le demos lugar al pecado, porque terminaremos siendo adictos del pecado. Tengo que aclarar algo: todos en algún momento estamos propensos de fallar, de pecar día tras día, día tras día. Pero dejarte cautivar por el pecado es lo más horrible y la decisión más negativa que podrás tomar. Porque cuando te dejas cautivar por el pecado, te conviertes en esclavo del pecado. Ahora es pertenencia del pecado. Entonces Lot llega a Sodoma porque se dejó guiar por su mirada. Vio la llanura, los terrenos, vio lo verde, vio el beneficio propio.
pero no vio o no le puso atención que por ese rumbo estaba Sodoma. Ahora, ¿cómo es que Lot alcanza la misericordia de Dios en Sodoma? Vayamos a Génesis capítulo 18, verso 26 en adelante. Génesis 18, verso 26 en adelante dice: entonces respondió el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás si hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás si hallaran ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. He aquí ahora que he emprendido el hablar, mi Señor, quizás si hallaran ahí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás hallaren ahí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aquí miramos algo poderoso, algo maravilloso y algo especial, amados hermanos. Aquí miramos que Abraham, que es tío de Lot, de esta forma empieza a interceder, a clamar por Sodoma. Empieza a pedir misericordia por Sodoma. Y es por eso que Abraham dice: si hallaren 50, 45, si hallaren 20, 10 o 5, ¿destruirías la ciudad? Y el Señor le dice: no, si hubieran 45, 10 justos, no la destruiré. Abraham estaba intercediendo por Sodoma porque Abraham sabía que su sobrino Lot, a quien él amaba como un hermano, estaba habitando en Sodoma. Y es por eso que Abraham empieza a interceder. Le empieza a decir al Señor en otra forma: Señor, no destruyas a la ciudad. Allá está Lot, él es un hombre justo. No destruyas a la ciudad, Señor. Y es por eso que el Señor, al escuchar la intercesión de Abraham, el Señor decide tener misericordia solamente de Lot y de su familia. Algo que tenemos que entender es que hay poder en la intercesión. Cuando la iglesia intercede, el corazón de Dios es conmovido. Cuando la iglesia intercede, Dios mueve su mano de misericordia. Cuando la iglesia clama, el Señor oye y empieza a accionar. Entonces Abraham intercede. Y el Señor decide tener misericordia de Lot y de su familia. Pero lo que me llama mucho la atención es que dice que si hubieran 10 justos, oiga, 10 justos, ¿destruirías a la ciudad? No. Si hubieran 10, no destruiré la ciudad. Entonces, ¿por qué es que estas ciudades fueron destruidas? Porque ni 10 hombres justos habían en Sodoma y en Gomorra. Así de alta estaba la maldad, la abominación, el pecado. Así de terrible estaba la condición de estas ciudades,
que ni 10 hombres justos habían habitando en Sodoma y en Gomorra. Y es por eso que el Señor decide destruir estas ciudades, porque no había temor a Dios, no había justicia, no había honra a Dios, ni siquiera de 10 personas. Solamente Lot y su familia alcanzaron la misericordia de Dios. Tenemos que entender, iglesia, que esto es algo profético también, porque cuando los justos sean levantados, la ira de Dios va a desprender sobre esta tierra. ¿Y quiénes son los justos? La iglesia, somos los justos. Cuando la iglesia es arrebatada, la ira de Dios va a desprender sobre este planeta tierra, y Dios solamente va a tratar con el pueblo de Israel. Cuando los justos son levantados, la gracia se expira. El contrato de Dios y la iglesia se expira, se termina, se corta. Cuando la iglesia es levantada, cuando la iglesia es arrebatada, es cuando el fin del siglo comienza y la ira de Dios empieza a desprenderse en este mundo entero. Cosas caóticas, cosas terribles, cosas que el ojo del hombre no ha visto, van a suceder en este lugar, amados hermanos. Por eso el consejo de Dios para la iglesia en esta noche es: escapa por tu vida, huye del pecado, huye de la maldad, porque el Señor viene por una iglesia justa, el Señor viene por una iglesia santa, el Señor viene por una iglesia verdadera, el Señor viene por una iglesia genuina, una iglesia fiel, una iglesia apasionada, una iglesia llena de amor, una iglesia unida. Alguien alabe la gloria de Dios en esta noche. Voy terminando. Regresemos ya a Génesis 19. Dice el verso 1 y luego brincamos al verso 4. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Sabe qué simboliza esto? Abraham intercedió, Lot recibió la misericordia. ¿Sí entiende eso? Cuando usted intercede por alguien, Dios va a llegar al corazón de aquella persona. Cuando usted intercede por un hijo perdido en las drogas, en las calles, en el alcohol, Dios va a ir con su misericordia. Cuando usted intercede por su marido que no está en las costas del Señor, la misericordia del Señor va a ir a la puerta de su corazón. Cuando usted intercede, Dios acciona. Entonces aquí miramos que los ángeles llegan a Sodoma y Lot recibe la misericordia. Cuando Lot recibe a los ángeles, se postra delante de los ángeles, simbolizo que está recibiendo la misericordia. Si Lot hubiera rechazado a los ángeles, hubiera estado rechazando la misericordia de Dios. Amén. Pero oiga cómo dice el verso 4, que esto se pone más tremendo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad.
sí sabe lo que estaba aconteciendo aquí. Aquí miramos que la palabra dice que todos los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, rodearon la casa de Lot, diciendo: saquen a aquellos dos hombres, que los queremos conocer. ¿Usted sabe qué representa esa palabra conocer? No es quiero conocer su nombre, cómo se llama tal y cómo se llama el otro, qué apellido tienes, qué apellido tiene el otro, eres de México, eres de Guatemala. No. Cuando dice sácalos que los queremos conocer, está hablando en un término sexual. Así estaban de depravado estos hombres, que aquí miramos que todos los hombres tenían la mentalidad de homosexuales, porque dice la palabra del Señor que los que rodeaban la casa de Lot eran hombres, varones, desde el menor hasta el mayor. Eso me da a entender que aún los niños estaban indoctrinados para creer en la homosexualidad. Los jóvenes estaban indoctrinados para creer en la homosexualidad. Hasta los viejos estaban indoctrinados para practicar la homosexualidad. Así de depravada estaba Sodoma y así de depravada está nuestra sociedad hoy en día. Repito, hoy en esta sociedad hay niños de 5 o 6 años que son atraídos por niños. Hay niñas de 5 o 6 años que están siendo atraídas por niñas. Nuestra sociedad está viviendo los tiempos de Lot, los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Iglesia, despierta. El otro día miraba un video de un programa muy famoso y yo sé, y desde hoy en adelante ustedes padres tienen que cortar eso. Si ustedes aman a Dios y aman a sus hijos, córtenlo en el nombre de Jesús. Yo miraba un video de un programa que miran niños que se llama CoComelon. Y ahí en ese programa salía un clip de 2 papás cantándole a su hija. Y en ese canto lo que le decía a la hija es: tú puedes ser lo que tú quieras. Y muchos niños están mirando esos programas. Y los padres, sin saberlo, están dejando que sus niños sean indoctrinados por la influencia de Sodoma. Y luego por eso los padres empiezan a renegar y a quejarse cuando ya los niños crecen y son jóvenes y empiezan a andar en su vana manera de vivir y empiezan a andar en el homosexualismo, y los padres empiezan a airarse. Pero fue culpa de los mismos padres por no tener cuidado y no velar y no poner atención en lo que está indoctrinando a sus hijos. Padre que estás en este lugar, si no cuidas a tus hijos, no te reniegues cuando tu hijo salga con la suya. Hoy es el momento para que tú lo cortes antes de que eso florezca en algo más grande. Hoy el Señor, amados hermanos, está llamando a una generación de padres, de sacerdotes, que se levanten con la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra de Dios. No dejes que tu generación se pierda. Esta generación de Sodoma estaba perversa, estaba torcida desde el menor hasta el mayor. Una generación perdida. Generación tras generación tras generación, perdidamente viviendo. Y estos hombres decían: saca a los 2 varones que entraron a tu casa, que los queremos conocer, queremos acostarnos con ellos.
Yo me aseguro que estos hombres de Sodoma vieron a los dos ángeles limpios, los vieron honestos, los vieron sinceros, porque todo lo que es de Dios, amados hermanos, es limpio, es puro, es sincero, es honesto. Y la mentalidad de estos hombres de Sodoma era: queremos corromper aquella limpieza, queremos corromper a esos hombres honestos, vamos a hacer a esos hombres a nuestra manera. Era la mentalidad de estos hombres, corromper a los ángeles. Así trabaja la influencia de Sodoma. La influencia de Sodoma busca cómo corromper la pureza, la genuinidad, la santidad de Cristo dentro de ti. Y es por eso que día tras día hay lucha, hay guerra, hay amenaza, porque el enemigo está tratando de corromper, de ensuciar, de intoxicar tu vestidura. Porque la iglesia ha sido vestida por vestiduras blancas, porque ha sido rociada con la sangre de Cristo. Amados hermanos, la vestidura de la iglesia no está sucia, no está corrompida. La vestidura de la iglesia es pura, es santa, es limpia. Y el enemigo va a buscar la forma cómo corromper tu vestidura, cómo corromper la vestidura de tu esposo, cómo corromper la vestidura de tus hijos. Pero es necesario que se levanten padres, hijos, jóvenes, niños, determinados a honrar a Dios en todo tiempo, a servir a Dios en todo tiempo, a alabar a Dios en todo tiempo, cueste lo que cueste. Aunque me llamen loco, aunque me critiquen, aunque la sociedad me saque de su desarrollo, no me importa. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para agradar a Dios. Ya se me fue el tiempo. Quiero terminar. Regresemos ya al verso 15 y terminamos. 15 en adelante. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo que: levántate, levántate. Esta palabra resonaba en mi corazón cuando yo leía esto. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que analizar todo el contexto de esta historia. Lot ya sabía lo que iba a descender sobre Sodoma y Gomorra. Él sabía que la ira iba a venir, que la ira se iba a desprender sobre Sodoma y sobre Gomorra, que la destrucción iba a desprender sobre esas ciudades. Pero mi pregunta es: si Lot ya sabía lo que iba a acontecer en aquel lugar, ¿qué hacía este hombre cómodo y dormido? Por eso los ángeles le daban prisa a Lot y le decían: hombre, levántate, levántate y huye y escapa y corre. Lot sabía que destrucción venía. Lot sabía que la ira venía, pero Lot estaba dormido. Lot estaba cómodo. Lot estaba descansando tranquilamente en su cama. Y es por eso que los ángeles empezaban a dar prisa a Lot y le decían: levántate, párate, despiértate y huye. Hoy en día hay mucha iglesia dormida. Hay mucha iglesia como Lot que ha perdido su pasión.
Hay mucha iglesia que está viviendo una tibieza espiritual, un conformismo espiritual. Ya no hay pasión para las cosas de Dios, ya no hay amor para las cosas de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios lo empezamos a ver como una rutina, lo empezamos a ver como cualquier cosa. Ya no hay amor para Cristo. Tristemente hay una iglesia como las 5 vírgenes insensatas que no están preparadas, están dormidas, están cabeceando, han perdido la conciencia de la segunda venida del Señor. Pero la palabra del Señor dice que el que ha de venir vendrá y Él no tardará, amados hermanos. Hoy esta palabra tiene que estremecer el corazón de aquel que está dormido. Esta palabra tiene que estremecer el corazón de aquel que está cómodo. Cristo viene, Jesús viene. Levántate, despiértate tú que andas entre los muertos, para que te alumbre la luz de Cristo. Levántate, iglesia. Levántate. ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está aquel ardor que sentías cuando recién aceptaste a Cristo? En muchos se les ha perdido. Muchos ya no lo tienen. Muchos están conformados y están como Lot. Pero ¿sabía usted que Dios es bueno? ¿Sabía que Dios es bueno? Y mientras hay vida, hay esperanza. Y es por eso que Dios habla en esta noche conforme a su misericordia, porque el anhelo de Dios es que la iglesia se levante y escape. Le dicen los ángeles a Lot: levántate, apresúrate. Pero también le dicen: toma a tu mujer y a tus 2 hijas. Ya no voy a poder entrar en este punto, pero aquí los ángeles se dirigen a Lot como sacerdote del hogar, como padre, como responsable del hogar, y le dicen: no simplemente huyas tú, agarra a tu familia y con toda tu familia salte. Muchos padres se han resignado y han entregado a sus hijos en las manos del enemigo. Pero hoy el Señor le llama a aquellos padres: pelea por tus hijos, pelea por tu hogar. No dejes a tus hijos en Sodoma. Voy terminando ya porque el tiempo se me fue y ya me van a regañar. Los ángeles tomaron la mano de Lot, la mano de su esposa y la mano de sus 2 hijas. ¿Cómo es que vamos a escapar de esta influencia de Sodoma? Tenemos que tomarnos de la mano de Cristo. Los ángeles tomaron la mano de Lot, de su esposa y de sus 2 hijas. Es simbolismo, amados hermanos. Solo de esa forma esta familia pudo salir de Sodoma, tomándose de la mano de los ángeles. La mano de Dios es poder, autoridad, misericordia, salvación. La mano de Dios es poder. Cuando uno vive tomado de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a guiar a la iglesia al reino de los cielos. Tómate de la mano de Dios, tómate de la palabra de Dios, y ella misma te va a encaminar al reino de los cielos. Termino ya con esto, se los prometo. Verso 26. ¿Qué dice el verso 26? Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Qué triste, ¿verdad? Miramos que los ángeles encaminan a Lot y a su familia a la salida. Y mientras ellos van huyendo hacia un monte, hacia una ciudad,
Cuando empezó a desprender la destrucción sobre Sodoma, la mujer de Lot volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. La esposa de Lot tipifican a aquellos que solamente salen del pecado, pero aún el pecado sigue plasmado en el corazón. Lot escapó, pero la esposa de Lot simplemente salió por quedar bien con Lot, salió por quedar bien con sus hijas, pero no salió porque miró peligro en Sodoma. Esta mujer aún quería estar en Sodoma, esta mujer aún quería estar habitando en aquella ciudad, tenía las prácticas de Sodoma plasmadas en su corazón, y aunque salió, terminó pereciendo porque aún aquello estaba plasmado dentro del corazón de esta mujer. Y ese es el peligro, iglesia, que corremos cuando simplemente dejamos el pecado porque la religión no lo prohíbe, porque el pastor lo prohíbe, porque el ministro lo prohíbe. Voy a dejar el pecado para que ya mi mamá me deje de dar lata. Voy a dejar el pecado para que ya mi papá me deje de dar lata. No lo hagas de esa forma. Deja el pecado y escapa del pecado. Entiende que aquello te tenía atado, te tenía triste, te tenía esclavizado. Escapa, huye, entiende que si te quedas ahí vas a perecer, vas a morir, vas a fracasar. Es lo que Cristo quiere. Que la iglesia escape, que la iglesia entienda que en el pecado no hay nada bueno, en el pecado no hay nada beneficioso, en el pecado no hay nada que edifique, en el pecado hay muerte, hay maldad, hay tinieblas, hay llanto, hay dolor, pero en Cristo hay vida, en Cristo hay alegría, en Cristo hay tesoro celestial, en Cristo hay salvación, en Cristo hay bendición. Iglesia, escapa, escapa, huye, corre y refúgiate en la presencia de Dios. Refúgiate en la presencia de Dios. Va a ser tu refugio perfecto mientras Cristo venga o Cristo te mande a llamar. Póngase sobre sus pies en esta noche.